¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, por permanecer en la programación del 8.1. Ya estamos listos para comenzar este nuevo programa de periodismo en plural. En esta ocasión, con nuestros invitados de lujo, como siempre, como todas las noches de lunes, los sectores empresariales representados por dos figuras importantes dentro del ambiente empresarial, que pues vamos a tocar el tema de los energéticos, particularmente el eléctrico, y todo lo que sucedió durante la semana pasada con los apagones y todo lo que esto ha significado. Y luego también tenemos el tema de la reforma eléctrica, que vamos a aprovechar para poder informarnos un poquito más de lo que esto significa y los puntos de vista de los empresarios. Así que le damos la bienvenida a Eduardo Ramos, presidente de Coparmex Juárez, quien también actualmente es el coordinador del Consejo Coordinador Empresarial. Así Bienvenido. es, buenas noches, gracias. Buenas noches. Jesús Manuel Salayandía, presidente de Canacintra Juárez. Buenas también noches, Mirna. Conocido como Thor. Como Thor. Muchas gracias, Mirna. Es un gusto tenerlos aquí a los dos. Y pues vamos a empezar con lo que descubrió para muchos, otros lo sabíamos que dependemos del gas natural que se produce en Texas o que se exporta de Texas, pero no entendíamos hasta que lo vivimos y lo sufrimos, que fueron los apagones. ¿Qué sucede en este mundo del energético, en esta industria eléctrica? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos a abordar el tema? ¿Por cómo nos afectó los apagones? Sí, claro. ¿Podemos empezar por ahí? Sí, Mirna, mira, fue una semana muy complicada en todos los aspectos. Si tú lo ves desde el aspecto económico, muchas pérdidas en la industria, en los comercios, en los servicios, en todo. Si lo ves desde el punto de vista social, también ves a mucha gente desanimada, ves a mucha gente desesperada por lo que ha estado pasando. Llegan a sus casas y no tienen clima, no tienen calefacción, no tienen calentón, no tienen gas, no tienen luz, no tienen agua. Entonces, muy complicado. Desde el punto de vista emocional, pues también te afecta. Pero mira, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de las empresas, de lo que dejaron de producir, de la lana. Dinero. Nosotros hicimos un sondeo y nos reportaron varios escenarios. Se les empezó a restringir el suministro de gas natural, alrededor de 100, 150 empresas, que son las que en sus procesos productivos utilizan mucho el gas. ¿Eso qué significa? Que tuvieron que parar sus labores 2 o 3 días. Desde el punto de vista de dinero, pues representaron varias pérdidas millonarias de dólares en un solo día. Eso para la gran industria. Para los pequeños empresarios, pues fueron pérdidas desde un día que perdieron 8,000 pesos o más, hasta 20,000, 30,000, 200,000. Que junto con la pandemia dices tú, por Dios. Y sí, o sea, entonces ya no ves la salida. Claro. Entonces pero sí tienes que pagar el recibo, claro. Tienes que seguir tú pagando tus obligaciones. Y bueno, fue un tema complicado que nos hablaban. Y, oye, ¿cuándo va a regresar la luz? Oye, ¿qué ha pasado con el gas? Entonces fue una semana de locos, fue una semana muy, muy pesada. Y lo que nos llevamos de esto en estas reflexiones son, ¿dónde estamos parados como ciudad? Exacto. Ok, se perdieron, fue un día perdido, la gente se le regresó, a la gente se le negoció. Ok, ¿en dónde está Ciudad Juárez parada ahorita como ciudad con esta incompetencia hasta cierto punto? ¿En qué parte de competencia estamos? Pues no somos la 6ª economía más grande del país, quitando a México, Guadalajara y Monterrey. Somos el 6º y lo que representamos para el Estado, y con una onda gélida de este tipo ya se apagó todo. Era lo que usted mencionaba en las declaraciones o en las ruedas de prensa, decía como si nunca hubiéramos tenido esto. Exacto. Ya en el 2011, ¿no? Que Exacto. Por poco nos congelamos. Muy complicado, y es lo que hemos estado hablando con los diferentes empresarios, con las diferentes autoridades. ¿En dónde estamos parados como ciudad? ¿Qué tan competentes somos? ¿Hacia dónde nos podemos mover? ¿Qué tipo de energía más podemos generar? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a nuestros agremiados, a los empresarios? Porque a todos nos pegó, a todos, desde el restaurantero, al llantero,
a, A todos. a todo mundo, a todo mundo. Así es, a los usuarios domésticos, ¿no? Que no sé ustedes qué estaban haciendo a las 6:48 de la mañana cuando se dio el apagón. Yo estaba en un programa de radio y ya no lo pudimos ni siquiera concluir. Y empezamos con los comentarios con los compañeros y decían, oh, uno que está en Chihuahua, no, a mí también ya se me apagó. ¿Cómo? Sí, y otro dentro de la ciudad, no, yo también me quedé sin luz. Y resulta que esto fue un apagón generalizado, por lo menos en nuestro estado, Claro. y en la zona, en la franja norte. ¿Qué es lo que sucede? Sé que Coparmex tiene una postura muy definida en cuanto a la reforma eléctrica. Sí, yo creo ¿Usted tiene que información sobre esto? sí, el mismo día me preguntaron acerca de los daños y las afectaciones. Y comenté que la afectación más fuerte fue en la confianza. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, hubo un apagón en el norte de México por Tamaulipas, Nuevo Laredo. O sea, fue un apagón fuerte también. Y se comentó que había sido una quemazón de un sembradío, pues que se quemó un pastizal. Ahora, pues no pudo haber sido ninguna quema porque pues, estaba nevado, ni modo que digan que se quemó en plena nevada. Y lo que no queremos es mentiras o temas que no tengan un sustento, ¿no? En aquella ocasión se dijo que no se iba a volver a presentar ningún tipo de apagones. Y viene este megapagón seguido inmediatamente de una suspensión en el gas natural. O sea, vienen dos temas. Y nosotros venimos cayendo de una afectación económica por la pandemia. Entonces vimos esto como una secuencia de afectaciones, no lo vimos como un caso aislado. Y vemos, oye, si se empieza a tener este tipo de apagones, ¿quién nos garantiza que el siguiente mes haya más apagones y que el siguiente mes, el 15 de febrero, fue completamente perdido? O sea, teníamos que entregar servicio a clientes, la maquila dejó de producir, o sea, ni siquiera el tiempo extra puede reponer esa productividad. Y aparte, lo que más nos duele es que tenemos una dependencia del 90% de generación de gas de Texas. Y si lo sumamos con que en el mes de julio del 2018 se suspendieron las rondas de licitación de la 3.2 y 3.3, que definen lo que es la extracción y almacenamiento de gas natural en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pues quiere decir que no tenemos condiciones para tener gas natural mexicano. Estamos dependiendo del gas natural extranjero, se paga en dólares y ni siquiera el director de la Comisión de Electricidad, Manuel Bartlett, pudo pagar lo que se le llama precios a futuros, o sea, ni siquiera pudo garantizar ese precio. Se eleva el precio por la alta temperatura que se presenta y ni siquiera se tiene la capacidad de pagarse. Por eso se suspendió la entrega de gas natural a las generadoras de electricidad. Y si lo juntamos con que el 3 de febrero el presidente entrega una iniciativa preferente a la Cámara de Diputados para que se cambie el orden en la generación de energía, eso genera una incertidumbre al sector económico. La problemática está en cómo afecta esto a los ciudadanos, a las casas, al pequeño tornero, al pequeño tortillero, al pequeño taller, porque en la industria, en la gran industria, le afecta muchísimo porque ya tiene contratos con empresas extranjeras para reducir costos de energía que se produce a través de granjas solares o campos de energía eólica a través de aspas que las mueve el viento y genera electricidad, donde el viento y el sol pues no tienen un costo del insumo, ¿no? Y la ley de la industria eléctrica lo que viene es afectar el orden en que la CENACE, la Central Nacional de Control Eléctrico, la que define a cuál energía va a inyectar al sistema de transmisión y de distribución de energía de la Comisión de Electricidad, pues le va a quitar competitividad porque va a elegir energía que se va a generar por combustóleo o por carbón, son más contaminantes, ¿no? y más caras. Entonces, queremos que la Comisión de Electricidad sea fuerte. Por cierto, un reconocimiento a todos los ingenieros y técnicos de la Comisión de Electricidad que la verdad se fajaron, o sea. Tuvieron que comprar gas LP, no barcos, era pero, lo que se informó. Pero la realidad es mi respeto, es un servicio muy profesional. Sin embargo, las decisiones que se están tomando a alto nivel
no creemos que sean las correctas para garantizar un término, un mediano plazo y un futuro de lo que es México, ¿no? Cada vez estamos teniendo más consumo de energía eléctrica. Se calcula que en el 2050 vamos a duplicar lo que es el actual consumo. Las actuales plantas generadoras no pueden dar abasto a esa capacidad. Pero a ver, entonces, durante la semana sale el gobernador de Texas diciendo que va a suspender la exportación porque se les congelaron los ductos. O sea, no es algo que tampoco se haya inventado México. Sucedió realmente y por eso se corta el suministro. Se congelaron las generadoras de energía y las extractoras de gas natural. Entonces, o sea, fue real. Fue real, sí, sí. Y por eso nosotros nos quedamos sin energía y también la Comisión Federal de Electricidad. Pero el asunto es que no se previó este asunto, esta posibilidad. No hubo el almacenamiento, ¿no? No hubo ni el almacenamiento ni la extracción de gas natural mexicano. O sea, no hay. Si quieres comprar gas natural mexicano, no existe ese gas natural. Pero entonces, ¿para qué se hizo la reforma energética en la administración anterior? ¿No era para eso? Pues sí, o sea, era para actualizarnos, para que hubiera más competencia, para que hubiera más tecnología, para que hubiera otro tipo de energías. Pero al parecer con esto pues estamos regresando a algo que nos va a volver, no incompetentes, pero sí pues nos está regresando, no lo que se necesita, porque con otra contingencia que tengamos de esta magnitud pues va a pasar lo mismo. Esa iniciativa de ley de la energía eléctrica, tengo entendido que mañana se vota. Y bueno, lo más seguro es que se va a votar, o sea, a favor. Entonces, platicando con los otros empresarios y con la otra gente, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, hay que ver qué podemos hacer, hay que proponer. Primero ver cuál es el escenario de cómo estaría todo esto. ¿Qué pasaría, como lo que ya vimos? Sí, pero también proponer qué otro tipo de energías se pueden hacer o qué tipo de plan de trabajo o qué tipo de cosas más se pueden hacer. ¿A qué me refiero con esto? Una de las funciones que hacemos como cámara empresarial, en este caso Canacintra, es provocar precisamente eso, Mirna. Provocar que se industrialice lo que se tenga que industrializar, provocar que se genere más valor agregado. Hay muchas formas de generar energía que hay que investigar. Por ahí hay un proyecto ahí con los yonqueros, por ejemplo, de que con llanta podrían generar diésel, por ejemplo. Y así, si tú le sigues buscando y sigues viendo la manera de ver cómo hacer, puedes hacer otro tipo de energía también. No depender solamente de la CFE. O sea, tenemos que estar viendo de qué manera sentarse con los especialistas, sentarse con la gente que comercializa el gas, sentarse con la gente que distribuye el gas y ver de qué manera han podido también ellos poder hacer otro tipo de propuestas. Pero ellos lo tienen que hacer porque ellos son los especialistas en esto. Pero a ver, tratando de entender, porque le decía antes de entrar al programa, a veces la información no fluye como debería de ser o no es tan social, decían ustedes, ¿no? Y por eso es que la población no está muy enterada o no lo entendemos o no nos interesa hasta que nos sucede el apagón, ¿verdad? No me afecta. Exacto, hasta que nos sucede el apagón, hasta que no puedo prender la licuadora, entonces digo, caray, pues, ¿qué sucedió? La energía, el insumo se mide en lo que son BTUs, millones de BTUs. Y tenemos diferentes combustibles, como lo es el nuclear, como lo es el combustóleo, como lo es el carbón, como lo es el gas natural, como lo es el gas LP licuado. El gas LP, por ejemplo. Y tiene diferentes costos. Entonces, la reforma energética vino a invitar a diferentes competidores porque el país no tiene el financiamiento para poder invertir en más generadores. En la reforma energética del sexenio pasado. Y estos competidores tienen la capacidad de generar lo que es el kilowatt hora a un precio más competitivo, más bajo
que el que produce la Comisión de Electricidad. Pero no, entonces no alcanzaron a hacer estas empresas, no alcanzaron a hacer esa... Sí, alcanzaron. Lo que está pasando es que esta reforma que se vota mañana en la Cámara de Diputados trata de darle reversa a esta... Pero es que si hubiera alcanzado no nos hubiéramos quedado sin energía eléctrica. Son dos cosas diferentes. O sea, lo que pasa es que ahorita sigue habiendo una alta dependencia de la generación se le llama combinados, lo que es el gas natural. Y pues esto lo que ocasionó fue un apagón. Porque nada más teníamos a una persona o a bueno, en este caso, un proveedor. Lo que pasó fue que el consumo fue más grande que la capacidad de generación. Entonces se están cerrando circuitos y hubo un impacto en cadena, una especie de efecto dominó, donde se estuvo apagando mucho y luego se juntó con la falta de gas natural y no hubo la capacidad de producir energía eléctrica a la velocidad que se estaba demandando ese servicio. Bien, tenemos que ir a un corte comercial y regresamos para que nos ayuden a entender por qué entonces nos quedamos sin energía eléctrica en esta ocasión. Si fue solo por Texas, si fue por una mala decisión en este caso, el gobierno federal, o qué fue lo que pasó. Volvemos con esto y más. Pero a ver, entonces si teníamos ya una reforma energética que daba la posibilidad de que entrara la competencia, empresas particulares que pudieran generar este tipo de energías, ¿cómo es que llegamos a quedarnos sin electricidad, sin energía eléctrica? Lo que sucede es de que estos diferentes generadores participan en una mezcla que da un 100%. O sea, ahorita no se está llegando todavía a unos niveles en donde la energía solar, la electricidad generada por energía solar o por energía eólica supera la del gas natural. Lo que sucedió fue que se juntaron estos dos fenómenos, o estas dos situaciones. Una, la iniciativa de la ley eléctrica, que se presentó a inicios de febrero, o sea, no estaba ni siquiera en el mapa, pues que el 15 de febrero se iba a interrumpir o que el 14 iba a ser una mega nevada, ¿no? No se toman las decisiones porque desde el 4 de febrero ya se tenía contemplado. Los meteorólogos ya estaban anticipando esa nevada y no se tomaron las decisiones en el momento correcto, ¿no? Y lo que nos impactó fue que dependemos completamente del gas natural de Texas y lo que fue la instrucción del gobernador, pues fue, digamos, algo que nos puso más nerviosos porque estamos dependiendo de países extranjeros cuando el gobierno federal dice que no debemos depender de extranjeros, debemos de tener nuestra propia autosuficiencia. Y al cancelar estas rondas, la 3.2 y 3.3 de extracción y almacenamiento de gas natural, pues es algo que se contradice completamente. Pero aún así la nevada sí no se había registrado o estas condiciones no se habían registrado en muchos años, ¿no? Sí, pues desde que fue la última nevada o bajas temperaturas tan fuertes que fue el 2011 más o menos, 2010, pero no hubo apagón. No hubo apagón, y esto es lo más raro que podía pasar porque, digo, ¿qué fue? ¿Una falta de prevención? Así lo quisieron manejar. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Es la información que tenemos del gobierno federal en ese sentido. Pero pues eso te deja una alerta y un foco rojo porque ya vieron el músculo que puede manejar estas energías. El día de mañana, cuando empiece a faltar el agua, ¿qué va a pasar? O sea, se ve un tema de negocio del agua fuerte, se ve un tema de negocio del gas fuerte, de la luz fuerte, de muchas cosas que ahorita no tenemos ahí la visibilidad, porque tú llegas en la mañana a tu casa, te levantas en la mañana, te bañas sin ningún cuidado y sin ningún problema. Y ahorita cuando pasó todo esto del apagón, nos decían, ahorra energía, no laves, no prendas el calefactor, así, ok, está bien. Todos, sí,
pero tu recibo lo tienes que seguir pagando. Y eso va a seguir pasando. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Y qué hace O sea, Canacintra o qué hace este grupo empresarial liderado por usted al respecto? Mira, hay muchas cosas que se tiene que trabajar, como lo dije, hay que hacer propuestas, o sea, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos llegar y levantar nomás y decir, no, es que tú y esto fuiste, no, porque no vas a resolver nada y de todos modos se va a pasar algo así. Pero sí la iniciativa privada, Mina, tiene que estar cada vez más unida a los gaseros, a los que comercializan, a los que distribuyen. Hey, vénganse, inviértanle también en la extracción de gas. Inviértale también en esto. Ahorita el gasero está vendiendo y sigue con su negocio. Pero ¿por qué no ver más allá? ¿Por qué no almacenar gas? ¿Por qué no invertir en otro tipo de energía? ¿Por qué no extraer tu propio gas? O sea, no sé lo que implica, pero hay que provocar Pero pues eso. se supone que estaba la legislatura para hacerlo. Para ¿no? eso, y estaban las condiciones para eso, pero llega esto y ¿qué pasa con la inversión? Pues empieza a frenar, se empieza a frenar. ¿Usted ya recibió miedos, percibe miedos por parte de los industriales de que pudieran frenar inversiones para el Estado o para la ciudad por este motivo? Por el tema COVID del 2020 se vino una escalada de incertidumbre, y no que se frenaran las inversiones, pero sí de incertidumbre. Y al momento de que está incertidumbre, pues estás a la expectativa, esperando a ver qué va a pasar. No hemos recibido algo por el estilo, pero eso sí, cuando tú mides los indicadores que tienes que medir para atraer inversión extranjera directa, o para tú mismo querer abrir otro negocio, pues vas a pensarla 2 veces. O sea, hay mano de obra, sí. Hay energía, pues está en veremos, van a decir, porque ya pasó esto. Hay esto, infraestructura, pues hay muchos baches, y hay esto, pues también es una tachita menos a la competitividad de la ciudad. Entonces, por eso tenemos que trabajar en proyectos en pro de las inversiones, en pro del crecimiento, aprovechar la región, aprovechar el talento que tenemos con la gente y sacar el barco adelante. Pero ¿se puede una empresa local o una empresa mexicana empezar a crear o a empezar a producir gas natural, por ejemplo, y hacerle la competencia a Texas? O sea, no sé, hay que preguntar, es lo que te decía, hay que preguntar a los especialistas, preguntarles, oye, ¿qué podemos hacer? Ellos son los que tienen la mejor pregunta. Para esto dependemos de concesiones del gobierno federal y la cancelación de las rondas fue una afectación muy fuerte porque no da los permisos. Y esta iniciativa de la ley de la industria eléctrica es una reversa porque no permite que las empresas privadas inviertan. Yo creo que hay una confusión. la que se va a votar mañana, ¿no? Votar mañana, y luego una vez que pase, se tienen 30 días para que la vote el Senado, y si pasa, tiene 10 días para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y ya se hace efectiva. Pero el tema es que la afectación le va a dar una reversa a esa certeza. Y hay una confusión entre lo que es la inversión privada mexicana y la inversión privada extranjera. Hay otra confusión en lo que es la inversión pública y la inversión privada. Se dice que hubo corrupción, Sí. se dice que hubo conflicto de interés. Que se creó una empresa dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, pero no hay ni una carpeta de investigación, no se nos están compartiendo expedientes de quiénes son los presuntos sospechosos. Y lo que se quiere hacer es cancelar completamente la ley. O sea, no creo que todo esté mal. Al contrario, o sea, puede haber temas que se puedan mejorar y perfeccionar, pero no es para que lo que ya se esté invirtiendo. Y si ya se está demostrando que hay empresas que pueden generar energía más económica que la que genera la Comisión de Electricidad, no tiene sentido echarla para atrás. Entonces, ¿a quién está beneficiando esta reforma propuesta por el presidente? Esta reforma tiene muchos términos ideológicos, no técnicos ni financieros. La Comisión de Electricidad
sigue con dos monopolios, el monopolio de la transmisión y el monopolio de la distribución. Y es la que compra la energía y la vende. O sea, es decir, está fortaleciéndose a través de esta eficiencia. Y las empresas privadas pueden competir con Pemex porque son más eficientes y generan la electricidad más barata. Y Pemex ahorra en invertir en este incremento en capacidad. Ahora, el gobierno federal, en vez de estar invirtiendo en incrementar la capacidad para generar electricidad, está invirtiendo en una refinería de Dos Bocas en vez de buscar que las otras 6 refinerías se hagan más eficientes. Es decir, no se está usando el dinero de forma adecuada y se está impidiendo que el dinero privado se enfoque en inversiones donde hay mucha tecnología. ¿Por qué son empresas extranjeras? Porque en el extranjero está la mejor tecnología para generación de electricidad a partir de celdas solares y de energía eólica. O sea, por eso tú si compras un refrigerador y ves varias marcas y ves un mexicano y un refrigerador coreano, pues seguramente vas a comprar un coreano porque es el que te da más certeza que tus alimentos no se te van a echar a perder. O sea, así de simple, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que México no puede ser autosuficiente porque ningún país lo es. O sea, tenemos muchas fortalezas y a través del comercio internacional compramos lo que necesitamos y vendemos lo que otros necesitan. Y a través de esa estrategia donde todos tenemos un potencial en un producto y una necesidad en otro, pues esa diversidad nos genera ese comercio exterior. O sea, ni siquiera Estados Unidos es autosuficiente, ni siquiera China, ni siquiera Rusia. O sea, todos dependemos de todos. Importar, sí. Y tenemos que entender que la tecnología la tenemos que importar cuando ya se cancelaron programas que invierten en tecnología. O sea, si no invertimos en tecnología y no permitimos que las empresas privadas extranjeras inviertan, nos vamos a ir a la miseria, ahorita. No, peor, cada vez va a ser peor. Al ratito vamos a estar teniendo más apagones si seguimos y no establecemos una posición firme y clara y que tengamos un diálogo con los especialistas, ¿no? Aquí a través de tu programa hago una invitación a diputados federales, a senadores federales del estado de Chihuahua para que platiquen con iniciativa privada, con especialistas y tengamos este diálogo que nos beneficie a los chihuahuenses, no al partido que está ahorita en el gobierno. Porque mencionaban que esta posibilidad de que entre, por ejemplo, las carboneras era para beneficiar a algunos grupos afines al partido, afines al presidente. Exacto. No sé si esto sea así. O sea, de tener razón, porque si alguien es dueño de las carboneras y la ley se hace para beneficiar a las carboneras, pues no me digas que no hay ahí alguna situación de conflicto de interés. ¿Y qué van a hacer entonces como Coparmex? Nosotros ya le mandamos una carta a todos los diputados, a los 14 diputados del estado de Chihuahua. Mañana vamos a estar vamos a estar publicando el voto, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. Estamos haciendo como Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez un posicionamiento de cómo esto afecta a los chihuahuenses, cómo se va a encarecer la generación de electricidad, cómo si no lo pagamos nosotros se va a subsidiar, o sea, si lo va a pagar los impuestos y de todas maneras nos va a afectar. Pero también uno de los argumentos que se decía, recuerdo, cuando se aprobó la reforma energética, decían que íbamos a tener tarifas más bajas y jamás vimos que disminuyeran las tarifas de la CFE. Exacto. No parece que van a bajar, al contrario. Entonces, ¿no bajaron con la anterior ni van a bajar con esta? No sé, no lo vemos así. De hecho, sí bajaron, pero ahorita lamentablemente bajaron para empresas que son altas consumidoras. O sea, creo que hay un reto realmente que tiene la reforma energética, donde si una empresa que consume mucha electricidad, actualmente el kilowatt hora le sale en 3 pesos, con un contrato de una extranjera, una empresa privada le puede costar 1.50, por ejemplo, 2 pesos, ¿sí? Pero si tú eres ama de casa o tú estás en tu casa y te llega tu recibo, vamos a inventar, 1,000 pesos, difícilmente vas a ver que tú tengas una reducción en tu tasa porque esta combinación de energías no llega a tu casa, ¿no? Es decir, no hay un contrato que te garantice que tu luz te llegue de una energía solar, por ejemplo. Y estos son retos que tiene la reforma energética que se pueden discutir y se pueden mejorar.
pero que se afecte la inversión de plantas productivas, que se afecte la generación de empresas que producen productos y que usan mucho electricidad, que no vengan aquí a Juárez empresas maquiladoras porque se interrumpe la luz y prefieran llevarse esa inversión a otros países o a otras ciudades, pues claro que nos afecta de alguna forma económicamente. ¿Y en el caso de Canacintra se une a Coparmex o cómo va a ser su lucha? Ahorita lo que se tiene que hacer es sumarnos a las iniciativas, estar todos juntos, empujar de alguna cierta manera y ver de qué manera podemos hacer más ruido, pero en conjunto, porque uno por uno solo no sea así. Entonces, ¿creen que esto no va a beneficiar esta energía, esta reforma eléctrica que está a punto de votarse, no va a beneficiar al país? ¿Cuesta mucho? No va a beneficiar, pero yo creo que los diputados tienen que verse afectados, porque si ellos deciden algo que no nos beneficia, pues que ellos lo traigan en su currículum y que se les reclame de frente, ¿no? Es decir, ya viene el proceso electoral, pues que paguen las consecuencias. O sea, es como si tú en la empresa donde laboras toman decisiones que te afectan, pues tú oye, espérate, pues si esto me afecta, Tiene ¿verdad? que haber una consecuencia. Tiene que pensar en el beneficio de los chihuahuenses y que los argumentos ideológicos, pues eso los hagan a un lado y estar hablando de argumentos técnicos, financieros, sociales. O sea, ¿en qué le beneficia, por ejemplo, a la gente, a los más pobres? ¿En qué le beneficia que se genere energía a través de impacto ambiental y contaminación? Es como vas a medir el beneficio cuando te llegue el recibo de tu casa, cuando puedas tener energía segura, que te garantice que vas a tener tu energía en tu centro de trabajo y que no tengas esos altibajos. Entonces eso no lo estamos viendo. O sea, ¿qué cambiaría con esta ley? Nada. Es que a mí me llama la atención porque en estos momentos el apagón, el quedarnos sin gas natural, fue dentro del marco legal de la anterior reforma energética. Actual, exactamente. Entonces, no tenemos... ¿me Pero explico? con otra administración. Entonces Bueno, por ahí viene... Es una administración, no es... Ahora, nadie te garantiza... Entonces son decisiones. Exacto. No porque la ley no funcione, ¿no? Sí, O porque estaba funcionando, son decisiones. mira, pues tan solo el director de la Comisión de Electricidad, ya se le cayó una vez el sistema y ahora se le volvió a caer, pero ahora se le cayó el sistema eléctrico. Entonces, yo creo que se tienen que tomar decisiones que nos convengan. ¿Quién garantiza que con esta ley de la industria eléctrica mañana no haya apagones en las casas, en hospitales, en escuelas? Pero si ya los tuvimos, ¿no? Pero no queremos que se repitan esos apagones. Bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con más, tratando de entender poco a poco dónde estamos parados, como decían al principio, y para dónde vamos, que es lo peor con estas reformas. Volvemos con esto. Bien, regresamos y si esta reforma energética, el marco legal que puso la anterior reforma energética, fue para beneficiar, se supone, en una mejor tarifa, que los consumidores domésticos no lo estamos viendo, dicen que sí los grandes consumidores, se supone que en estos momentos hay una producción de energía, de gas, que se está aprovechando este marco legal. ¿Cuáles son, cómo funcionan? Funcionan, mira, hay granjas solares, por ejemplo, acá por Villomada y en el estado hay muchas granjas solares. Esas se conectan a una infraestructura de la Comisión de Electricidad. Se inyecta esta electricidad para que a través de contratos que tienen ciertas empresas, pues llegue esa energía producida por... Pero es mínimo, ¿no? Pero está creciendo esta inversión. Está saturada. Ese mínimo
Tú dices, no, pues es así como comprar 3 pilas Sí. en la tienda de conveniencia. No es tan mínimo. O sea, son producciones muy fuertes. Hay que recordar que Comisión de Electricidad ya no está invirtiendo en incremento de generación de energía. Y cada año llegan más inversiones, más empresas y el consumo sigue creciendo. Es decir, en algún momento estamos alimentando esa electricidad de ese crecimiento. Y cada año se consume más energía, cada año dependemos más de la energía. Ya hay más uso de boilers eléctricos, ya hay más uso de estufas eléctricas, o sea, ya es una realidad ese Sí, decían que todos los consumo. empleados de la CFE tenían todo eléctrico Exacto, Claro. o sea, y no lo pagan, por ejemplo. Bueno. el home office ya no requiere, ya no quieres tú que en tu casa se apague la luz si estás tú teniendo una entrevista y por necesidad tienes que estar Sí, pues lo conectada lo de vivimos forma ahora. permanente, o sea, estamos teniendo una dependencia muy alta. Al no tener un financiamiento para invertir en la Comisión de Electricidad, dependemos de inversiones, pero que nos cueste más económico esa energía que se produce. O sea, Pero actualmente, ¿quiénes son? ¿Mexicanas? son ¿Extranjeras? extranjeras. La mayoría, ¿no? La mayoría La mayoría son extranjeras. extranjeras, yo pienso, sí. Sí, la mayoría son extranjeras y pues, otra vez están ahí parados hasta cierto punto porque pues no saben lo que va a pasar. Ahora, vienen demandas, vienen controversias constitucionales, vienen amparos, vienen juicios, inclusive el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC. Hay capítulos completos que hablan del tema de competitividad energética. El Tratado de París que habla de la contaminación, donde ya se reanudó Estados Unidos, Joe Biden ya mandó una orden de que ellos ya retomaban este tratado. O sea, Estados Unidos va a exigir, qué bueno que ganó Joe Biden, va a exigir que México se apegue al Tratado México-Estados Unidos, o sea, va a exigir que se respete la inversión de empresas extranjeras. Y una vez más, invitamos a los diputados, a los senadores, a que si hay conflicto de interés, que salga a la luz, que se exhiba. Si hay afectaciones por corrupción, que se exhiba a los corruptos, pero no que se dice, es que la corrupción y no presenta una sola carpeta. Es que el conflicto de interés y no presenta un solo conflicto de interés. Y con esta reforma, si se aprueba, con la eléctrica, la que se va a discutir mañana, anulan los Anulan la contratos. actual. Ahora, fíjate, el orden es este. Primero, el consumo es primero la energía producida por la energía nuclear. Enseguida, por las energías verdes, o sea, eólica y solar. Solar. En tercero, combinado, gas natural, etc. En cuarto, lo que es combustóleo, en quinto, carbón y en sexto, diésel. Esta ley invierte el orden, donde primero va a ser nuclear, enseguida va a ser hidroeléctrica, donde las hidroeléctricas son de la Comisión de Electricidad. En tercer lugar va a ser combinado, en cuarto lugar combustóleo, en quinto carbón y en sexto energías verdes. O sea, ¿el sol cuánto cuesta? Es gratis, aquí en Chihuahua tenemos mucho sol. El carbón puede estar barato, pero es más caro que el sol y contamina más. Pero entonces beneficiaría a empresas mexicanas. Beneficiaría a empresas mexicanas a un costo más alto, es decir, si producen, por ejemplo, si producen a 2 pesos al kilowatt hora y la energía solar cuesta 1.10, por ejemplo, o más barata, estamos perdiendo la oportunidad de tener acceso a energías más económicas y la energía nos va a costar más cara. Pero empresas extranjeras, ¿no? Pero ahora, repito el ejemplo, o sea, si tú compras un refrigerador extranjero que te da un servicio y que te cuesta más económico que un refrigerador mexicano o que un refrigerador de una marca que no te garantiza la calidad, pues tú vas a buscar la mezcla entre precio y calidad. Nosotros aquí, al tener dependencia de empresas extranjeras, es 2 factores. 1, no hay inversión mexicana en tecnología de energías, ¿sí? Y 2, tenemos que aceptar que si esta tecnología existe, vamos a usarla. No por tener un nacionalismo ideológico, vamos a dejar de comprar un refrigerador coreano. Digo, en mi casa, discúlpame, pero tengo un refrigerador coreano, ¿verdad? O sea, me gustaría tener un refrigerador mexicano, me gustaría tener un auto mexicano,
me gustaría que mi computadora fuera mexicana, me gustaría que mi celular fuese mexicano, pero no por una ideología a la que me pueda aferrar, voy a dejar de usar ni celular, ni computadora, ni auto, ni refrigerador. Ahora, la industria toma o pide como requisitos para poderse instalar esta seguridad de contar con los energéticos. ¿Cómo perjudica o beneficia que nos encontremos en este panorama, en este escenario de cambios, de reformas a algo tan delicado como es la energía eléctrica? Sí, o sea, crea incertidumbre definitivamente. Esta propuesta de ley va a crear más incertidumbre porque se ve como un retroceso. Cuando ya tenían ciertas inversiones, ciertas diferentes energías ahí o empresas que se dedicaban a otro tipo de energía, que estaban dadas las condiciones, se para un poco eso y bueno, entonces empezaba a mover, se empezaron a instalar, como bien dijo Lalo, granjas solares aquí para el sur de Juárez. Entonces cuando empiezan a ver ese tipo de cosas, pues se paran. Con un mensaje del federal nacionalista, bien lo dijo ahorita mi compañero, un mensaje de que esto es de la nación y la nación, sí, pero la nación ahorita no está produciendo. Debemos ser autónomos, eso no quiere decir que no seamos nacionalistas. Tenemos que empezar a echar nuestra maquinaria, empezar a apostarle a las pymes, empezar a generar más empleo, empezar a crear marcas mexicanas, pero para eso se tiene que apostarle a eso. Eso es nacionalismo, eso es meterle a nuestra nación. ¿Y no va para allá el camino? Pues pareciera que no, porque cada vez dependemos más de la inversión extranjera directa. O sea, aquí la economía se mueve por la industria maquiladora, que está bien, que es la que ha sacado el barco adelante, sí, pero también hay todas estas empresas que también necesitan trabajo. Aquí en Ciudad Juárez hay registradas alrededor de 10,000 empresas ante el IMSS. De esas 10,000 empresas, 9,000 son pequeñas y medianas empresas. 9,000. Y los que acaparan el mayor empleo, pues es la industria maquiladora. Con bajos salarios, por cierto. Sí, con salarios bajos o con salarios, digamos, que están ahí, pues no digamos bajos o altos, porque no sabría ahorita cómo medirlo, pero sí son salarios que no le dan valor más agregado, que la riqueza no se queda aquí. La riqueza se queda en los corporativos, la riqueza se queda en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en otro lado, que está bien, o sea, no está mal, pero alrededor de eso también se tiene que generar otro tipo de economía, otro tipo de riqueza, que la gente se beneficie más. Eso es nacionalismo, eso es decirle a la gente, a los gobiernos que también tienen que presupuestar, apostarle a procesos en pymes, apostarle a que se genere, que los insumos que se compren también se compren aquí. Eso es nacionalismo. ¿Y ustedes pondrían condiciones para aceptar la propuesta eléctrica, de reforma eléctrica? ¿Podrían tener condiciones? Porque, digo, todo lo que me están comentando es precisamente lo que se supone quieren terminar con esta reforma que se va a votar mañana, que es sacar la inversión extranjera y que sea pura mexicana o empresas locales o empresas mexicanas. Más que nada, desalentar, así lo vemos nosotros, porque no lo van a sacar. Y hay muchos contratos ya y hay algo muy avanzado, o sea, va a ser difícil, o sea, va a ser buena hay mucha presión también del extranjero, entonces va a ser difícil, pero sí va a desalentar, eso sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Digamos, va a ser muy lento si es que quieren hacer un cambio real dirigido a empoderar ahora sí que al país, sería muy lento. Pero mira, o sea, el problema de la ley de la industria eléctrica es que quieren tirar la basura todo sin tener un plan B. O sea, nosotros en el sector empresarial, cuando hacemos proyectos, hacemos un proyecto plan A y otro proyecto plan B. Si no hay condiciones para darle seguimiento al plan original, pues tenemos un plan B, donde no podemos permitir ni ser menos competitivos, porque la competencia nos gana clientela. No podemos
perder dinero. Es decir, si una empresa tiene más gastos que ingresos, se va a la quiebra y tienes que despedir gente, tienes que dejar de pagarle a tus proveedores. Y número 3, tienes que garantizarle calidad a tus clientes. ¿Sí? Esas decisiones no se están haciendo en Comisión Federal de Electricidad ni en el sector energético mexicano. Okay. Hay una narrativa en contra de los empresarios. Hay una narrativa que no permite un intercambio de ideas, un debate parlamentario, un intercambio de fundamentos. O sea, los ponen como los malos, ¿no? Nos ponen como los malos y es un tema más ideológico, donde los temas técnicos ni siquiera están a discusión, te los dan para que tú los escuches y dicen, es que estamos en contra de la corrupción y no tiene nada que ver la corrupción. O sea, repito, o sea, no hay un solo expediente, un solo nombre, una sola evidencia de corrupción, que la presenten. ¿Qué es lo que les preocupa entonces de esta? Nos preocupa que se incrementa el costo, nos incrementa que se va a pagar a través de impuestos, nos preocupa que a los tabasqueños se les perdonó 11 mil millones de pesos a gente que estaba usando electricidad y se colgaba y no les se las cobraron. Nos preocupa... pues aquí tampoco se las cobran. Aquí tampoco se lo cobran. ¿Los que se cuelgan? Pues sí. O sea, pero que se regule. O sea, lo que queremos es que tengamos reglas de cómo prosperar. O sea, si México fuera rico, o sea, ya perdimos la potencia en energía petrolera. Ahora, perder la presencia en generación de energía eléctrica, pues no vamos a permitir que nos vayamos a la miseria, no vamos a permitir que nos vayamos al barranco. O sea, es una sí se preocupan, situación de vida o muerte. ¿Creen que no va a haber para generar energía eléctrica con esta reforma? Dependemos 90% del gas natural de Texas. Vamos a seguir igual. O sea, no queremos depender de Estados Unidos si estamos dependiendo de él en 90%. Y no hay alternativas para tener un gas natural propio. Mira, muy fácil. ¿Quién no te dice que la cuenca de Coahuila la están chupando los de Texas? ¿Quién no te garantiza que de aquel lado meten un popote y extraen el gas de tierra mexicana? Y acá los mexicanos que defendemos nuestro país, no estamos defendiendo un yacimiento que se comparte entre Texas y México. Así de simple. Pues vaya situación y preocupa, y sobre todo que quisiéramos tener mucho más información, que se hablara claramente de los beneficios, porque supongo que va a haber gente beneficiada, como mencionaba hace unos momentos, ¿no? Exacto. Los generadores de carbón principalmente, porque eso ha sido como que un punto muy permanente. El carbón es lo que se va a usar ahora, cuando esto pues debió de haberse dejado de usar desde hace muchos años, ¿no? O usarse en la proporción correcta. Exacto. O sea, estamos de acuerdo en que en Estados Unidos también hay generadores de carbón, pero en proporción, no como la principal, sino una combinación de energía. O sea, ¿ustedes no han tenido oportunidad de platicar con los diputados para que les expliquen y escucharlos y que los escuchen? No. Como Canacintra no no hemos seguido así ese tema en específico. Ajá. Coparmex lo trae más, tú sabes, más estudiado. Vamos a ver qué pasa mañana. Seguramente se va a pasar, muy lamentable, y se van a generar. En el Senado... Nos tenían ocupados con la pandemia, no sé. En el Senado es más problema que pase, porque implica un cambio constitucional. ¿Puede darse cambios Puede dentro darse de la cambios, propuesta puede ser original? Que no sea tan fácil, claro, hay un bloque opositor muy fuerte, pero si nosotros doblamos las manos y nos rendimos antes de que se dé la batalla, estamos perdidos. Nosotros tenemos que dar la batalla, nosotros tenemos que hacer que este perjuicio lo paguen los diputados que votan a favor de la ley de la industria eléctrica. Tenemos que exhibirlos, tenemos que demostrar que esto causa afectación y que no hay argumentos que se puedan defender. O escuchar cuáles son los argumentos válidos, porque si hay una propuesta y viene del presidente, debe de haber argumentos válidos para poder beneficiar a la comunidad, que finalmente ese es el objetivo. Parece ser que ellos van a obedecer más a AMLO que a los ciudadanos. O sea, parece que estamos volviendo a los viejos tiempos del PRI, donde recibían una instrucción y le hacían caso
al líder de la bancada que la representación que somos los mexicanos. Nosotros votamos por los diputados, no los líderes de los partidos. Nosotros no queremos que ellos estén recibiendo una instrucción. Oye, aquí vota sí, aquí vota no. Es que tampoco se duda de que haya de corrupción al levantaderos. interior de la Comisión Federal de Electricidad y que se supone eso también quieren combatir y terminar. Entonces, Sí, pero no hay confianza, o sea, la confianza ha sido afectada. Un día sí y otro también se ataca a los empresarios en el discurso mañanero, hay que decirlo con claridad. Y el tema de la ley de industria eléctrica ataca a la iniciativa privada, donde no toda la iniciativa privada, o mejor dicho, la iniciativa privada, vemos muchos, 99% de empresas honestas. El que esté manchado de corrupción, que lo metan a la cárcel, que se integre el expediente, que se turne a los tribunales, pero no por esas excepciones vamos a pagar todos los mexicanos. o sea, sí se puede hacer una modificación, sí puede venir diferente a la propuesta original, Claro, finalmente lo que se vote. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos con más. Bien, ya nos encontramos en la recta final y aprovechamos a estas figuras de la iniciativa privada para platicar y para que nos den pues la continuidad de la pandemia. Estamos a punto de cumplir un año con la declaración de la pandemia en México, con el cierre de los cruces internacionales con visa de turista o no esenciales. Nos encontramos en semáforo amarillo en Juárez, en Chihuahua en naranja. Hoy me llamó mucho la atención porque tenemos 10 fallecimientos en Ciudad Juárez en las 24 horas por COVID, cosa que no veíamos desde hace, yo creo que desde que iniciamos febrero o antes. Pero avanza el tiempo y lo el apagón vino a poner más difícil la situación, ya también muy mermada por la pandemia. ¿Cómo nos encontramos? Así a grandes rasgos, 5 minutos cada uno para que nos platiquen en particular. Hijo, diste en el clavo ahí, Mirna. Ha sido un año muy pesado de la pandemia, de mucho dolor. Cuando empezaba todo, pues no pensábamos que nos iba a llegar a alguien tan cercano. ¿Usted perdió a alguien cercano? No, pero sí amigos o conocidos, de alguna manera sí les llegó. Y empezaron de diferentes maneras a manifestarse todo esto. Ahorita, pues la salvación o lo que nos pone en un nivel de que podemos salir de esto, pues serían las vacunas, ¿no? Pero cuando ya tocas el tema de las vacunas, pues hay todavía mucho tema que cortar ahí, ¿no? Mucha tela que cortar, porque no sabemos cuándo van a llegar, cuántos se están comprando, qué marca se está comprando. Si se están aplicando. Si se están aplicando, de qué manera. La iniciativa privada, nosotros hemos estado buscando la manera de comprar nuestras propias vacunas, no se nos deja, están reguladas, hay escasez. Entonces, un tema muy complicado también de las vacunas. La única manera que vemos, o de las únicas maneras que vemos que tenemos que seguir, pues es esto: la sana distancia, los protocolos de sanidad, usar tu mascarilla, evitar aglomeraciones. Eso es lo que ha funcionado hasta cierto punto. ¿Cuántas industrias, cuántas empresas asociadas a Canacintra simplemente cerraron? Tenemos alrededor de un 10% de un universo de 500, 600 empresas que cerraron de alguna manera, entre que se dieron de baja en el IMSS y entre que no sabemos porque nomás cerraron la cortina, ¿no? Entonces, muy complicado, te digo, una situación de mucha incertidumbre. No sabemos realmente cuándo vaya a parar esto. Es un virus o un coronavirus que no se ha entendido. Gente muy cercana a mí se ha infectado, yo no, o al revés. O sea, es difícil encontrarle la misma autoridad, por lo que hemos escuchado, el comportamiento no se sabe. Ahorita lo que pedimos es de que se den abiertamente los indicadores, los medibles, que se está midiendo la saturación en los hospitales,
se están Que se midiendo. supone que ya no hay. O sea, ¿Usted sabe que más de todos eso? esos indicadores tienen que ser, se tienen que ver y mostrar diariamente. Se le tiene que dar a la ciudadanía cómo está avanzando. Se tiene que darle, a decirle al empresario lo que está pasando para que ellos puedan tomar la decisión si es conveniente de cambiar o no cambiar de semáforo. Sí. Pero se le tiene que involucrar. ¿Usted no está de acuerdo con el amarillo? No, estamos de acuerdo, de acuerdo que la economía, la economía siga avanzando, claro que estamos de acuerdo, Mirna, pero si dicen, vamos a verde, oye, pero los indicadores, y que al rato nos regresan a amarillo, Sí. o hasta naranja o rojo, eso le haces estragos a la gente, a la economía, creas confusión. Es muy importante saber cómo se está midiendo y el comportamiento del virus, y qué se está haciendo, qué ha pasado con el monitor COVID, por ejemplo. O sea, si tienes un monitor COVID, entonces ya sabes que tanta gente está contagiada. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues dinos esos resultados. Nos quedan 2 minutos, lo Sí, aprovechamos. yo creo que ahorita es importante invitar a las autoridades a que den más información. Ahorita el monopolio de la distribución de las vacunas es de la Secretaría de la Defensa Nacional. Parece ser que la Secretaría de Defensa Nacional ya le hace a todo, ¿verdad? Un ratito va a poner tiendas de conveniencia en cada esquina. Yo creo que tenemos que exigirle que se complete la vacunación a todos los médicos, tanto el primer frente, tanto públicos como privados. También a los médicos que no tienen COVID, como a los médicos de las farmacias, a los médicos de las diferentes clínicas privadas chihuahuenses, al menos los chihuahuenses, pues para que se vacunen, que se obedezca el protocolo que fue publicado el 8 de diciembre a nivel nacional, donde se establecían fechas. Y ahorita no conozco juarenses arriba de 65 años que se hayan vacunado. O sea, se supone que ya estamos en febrero. O sea, Sí, se supone que es la vacunación. que se pero apure. empezaron en la sierra. Mientras Bueno, en eso Estados dice. Unidos, en Estados Unidos ahorita hay una velocidad de 1.5 millones de Sí, vacunas ya tienen diarias. centros de vacunación masiva, ¿verdad? Ya. Ya están en el Walgreens. Están abiertos. Ay, perdón si di la publicidad gratis. Tráete una. Pero en México no hay, Tráete unas de allá. no hay forma de vacunarse esta gente. Y luego a la iniciativa privada nos están limitando mucho el que podamos vacunar a nuestros trabajadores para poder reactivar la economía. Nos preocupa tanto la salud como la economía y parece ser que este gobierno pues está teniendo una velocidad como si estuviéramos en condiciones normales. Pues muchas gracias, ya se nos terminó el tiempo. Como siempre, agradeciéndoles que se tomen la molestia de venir aquí, darnos este tiempo, contrario, darnos gracias su a ti. conocimiento y su postura, porque son, ahora sí que detectan, ¿no? Son como los focos dentro de la economía, como es Coparmex, como es Canacintra, pues muy importantes para la comunidad. Muchas gracias. Muy amable, gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias. Y gracias a usted, que sin usted, sin su atención, no seríamos nada, por supuesto. Muchas gracias. Pásela muy bien. Hasta la próxima.